Empezamos por Paula. Paula, si quieres, yo voy mirando también el chorizo. Bueno, pues digamos que el caso de Papá Pitufo, como lo decías tú, Pablo, es principalmente una punta de iceberg, pero también entender que es el primer gobierno en donde esto se destapa porque vienen al menos 5 gobiernos atrás donde ya se han visto vínculos. La pregunta, digamos, inicial es, y a la que nos tiene a nosotros los que apoyamos al gobierno Petro, es finalmente si se filtró o no se filtró dinero. Ayer escuché a Gustavo Bolívar diciendo que era como tirar 100 bolas con un solo bate, alguna de esas solamente le alcanzamos a pegar a una, pero otras 99 entran. Entonces ahí queda como ese rezago, ¿realmente sí entró dinero a la campaña Petro o no? Alfredo, aquí todas las preguntas son para ti. Bueno, qué pena, Tú eres el invitado. Yo lo que creo es que este episodio de tantas mafias de la corrupción que hay en Colombia, yo creo que Petro hace mucho tiempo, y le han hecho mofa a Petro diciendo de que siempre hablando de mafias, pero es que Petro hace mucho tiempo identificó claramente que tenemos nosotros unas mafias legales e ilegales operando y contando el Estado colombiano. Es decir, la constitución política, si no la asume la ciudadanía, pues la asumen todas esas mafias, legales e ilegales, y las atrapan. Entonces ustedes saben que si queremos unas carreteras, hay una mafia legal que utiliza todos los recursos públicos para hacer carreteras y después nos dejan con peajes. Las mafias que en las EPS, que con recursos públicos las manejan como les da la gana, se las roban ineficiente y siempre quieren que le entregue más plática del Estado. Las mafias del transporte público y ciertos los sistemas de transporte masivo también son puros negocios privados, pero con recursos públicos. Y eso Petro lo dijo claramente, que eran mafias básicamente parasitarias del Estado, y el Estado visto no como una élite dirigente política, sino como la ciudadanía del común, fortaleciendo, digamos, fiscalmente a esas instituciones para que lo que deberían hacer es generar un escenario de redistribución. Entonces yo lo que creo que este episodio de Pitufo, Paula, lo que nos puede estar representando a nosotros, puede estar pasando, es configurarse como lo que sucedió a la denuncia de soborno de testigos de Uribe contra Iván Cepeda. Recuerden ustedes que hoy el juicio contra Uribe se crea fue porque Uribe denuncia a Iván Cepeda de estar comprando testigos, de ir a sobornar testigos para que hablaran en contra de Uribe, y se le devolvió la denuncia, ya, y hoy está siendo procesado es Álvaro Uribe Vélez por posible soborno, por posible compra de testigos. Y en este caso han querido ubicar básicamente a la campaña del presidente Petro como la gran receptora de la financiación de mafias y el contrabando, y la respuesta del presidente Petro no es ir a silenciar. La propuesta de Petro es: traigan al principal contrabandista de Colombia y venga y que diga verdad, de tal manera que esto puede ser un boomerang supremamente poderoso, que si Petro tuviera rabo de paja, yo creo que estaría más bien escalladito y buscando acuerdos por debajo, pero está esprenteando. Dicen: tráiganlo y que acá diga todo el mundo que caiga quien caiga, y si caen personas que han tenido cercanía con el gobierno, que caigan. Pero además, dicen que son 38 años de consolidar esa mafia. O sea, mal contados son por lo menos los últimos 9 gobiernos. Entonces, yo creo, Paula, que el país tiene que estar atento a que no dependa de que la información o la última noticia explosiva se la dé Semana, RCN, sino que podamos hacer estos ejercicios de análisis, porque creo que esto va a ser un debate permanente, por lo menos hasta el próximo año. Correcto, Total. Gracias. Aquí no, acuérdate que vamos de izquierda a derecha, de arriba abajo. De una, mientras más a la izquierda mejor. Pues te tocó a la derecha. Por aquí nos pregunta Saúl Ignacio Peláez, de Periferia Profunda en Medellín. ¿Papá Pitufo tiene influencias internacionales también, vínculos destacables? ¿Cuáles? Entendiendo que en un mundo globalizado la criminalidad también está globalizada. Eso lo entendieron hace rato los criminales también. Bueno, lo concreto es que no sé si entendí bien la pregunta, pero hablar de algo para destacar del Papá Pitufo, yo no tendría nada para destacar. Recuerden que perdóname, como a nivel, perdóname Alfredo, la pregunta iba en el sentido como si se conocen de lazos internacionales de contrabando que pudiera tener Papá Pitufo, no para destacar positivamente ni mucho menos,
sino qué lazos internacionales tendría este señor para entrar tanto contrabando a Colombia. Es que yo creo que es perfectamente deducible. Lo concreto es que tienen que haber investigación real para que se pueda conectar. Porque en el sentido común que nos dicen, como lo acaba de presentar en el preludio de esta entrevista o esta conversación de nosotros, es el contrabando como instrumento principal de lavado de dinero, vinculado principalmente a hechos de narcotráfico, a actividades delictivas, de tal manera de que la actividad del narcotráfico no es una producción y consumo interno en Colombia, es una producción colombiana e infortunadamente tenemos muchos problemas de salud pública en materia de drogadicción, pero sobre todo la producción de cocaína y otros elementos son para la exportación. Por eso tomarse los puertos, por eso crear mafias al interior para que pase fácilmente. ¿Y cuál es la consecuencia? Que esas divisas que no pueden entrar ahí sí fácilmente, pues tienen que buscar instrumentos para tratar de lavarlo. ¿Y eso qué es? Buques llenos de basura de mercancía que se trae a Colombia, la legalizan, destruye las iniciativas empresariales realmente formales y lo que hace es crear también toda una estructuras locales de control, también incluso el comercio. Entonces, por supuesto que esto tiene vínculos internacionales, es decir, el narcotráfico per se es mundial y esas mafias para poder lavar el dinero necesitan tener conexiones internacionales. Por eso me preocupa mucho el llamado, cuando se hace el llamado de extradición, ¿cierto? La solicitud de extradición, es cuántas de esas fuerzas tan poderosas también en gobiernos extranjeros vayan a impedir de que llegue este tipo. Pero cada vez esto hay que decirlo para que el pueblo colombiano no crea que eso es una película de ficción, sino que eso está operando. En este momento deben estar pasando toneladas de contrabando de narcotraficantes por los puertos de Colombia, porque esas mafias siguen controlando nuestra institucionalidad. Recuerden que César Gaviria privatizó el puerto de Buenaventura a nombre de que el Estado era corrupto y que era exagerado. Se le entregaron unas cuantas familias y esas familias no nos han salvado de la corrupción. Habrá que seguir indagando qué tendrían que ver estas personas con esos controles. Bueno, me toca a mí. Resulta que preguntan que qué se sabe de Gonzalo Guillén. ¿Me oyen? Yo sí. Sí, ¿no? Sí, Preguntan que qué se sabe de Gonzalo Guillén. Perdónenme, contesto yo esto. Gonzalo Guillén ha recibido, pues, aparentemente una orden de, bueno, que lo quieren meter a la cárcel. Lo quieren meter a la cárcel un señor que se llama Carlos Matos. Parece que sí, que le ha salido algo y entonces el presidente Gustavo Petro le ha ofrecido el Palacio de Nariño como casa por cárcel, cosa que espero que Gonzalo acepte, va a ser muy simpático. Pueden ver en nuestro canal en Palabras Mayores un reportaje que se llama El viaje al infierno de Carlos Matos. Es un reportaje que hicimos con Gonzalo Guillén hace ya como un par de años. Es espectacular porque ahí van a ver la figura de este hombre que recuerda muchísimo a Papá Pitufo, un tipo que es narco paramilitar, que es un pederasta, que tiene una cantidad de problemas gravísimos con la justicia, de corrupción, pero que se codea con las grandes oligarquías aquí en España, el Simeón de Bulgaria, el rey, el príncipe, aquí el presidente, todo el mundo, que era el representante de Hyundai en Colombia. Y este hombre, que condenado y apresado y etcétera, pues vive en su casa por cárcel, tiene miles y miles de millones, está dedicando su tiempo que le queda y su capital a volver loco a Gonzalo Guillén y por fin le fructifica una sentencia. Entonces el presidente Gustavo Petro le ha ofrecido el Palacio de Nariño para que se vaya para allá. Y ese trino va a ser historia. Yo le dije a Gonzalo hace un ratico que por favor aceptara eso, que nos encantaría verlo en el Palacio de Nariño y que ojalá ya de paso se fuera también para RTVC a que nos fuera contando todo lo que está pasando. Pero esa es la situación. Gonzalo está bien. Esta situación de asedio que sufrimos todos los que nos ponemos de cara a los corruptos o a los criminales o a los victimarios de nuestro país, pues es el día a día de personas como Gonzalo que tienen que estar en los tribunales viéndose una y otra vez y otra vez y otra vez. Por eso es importante que la gente apoye la nueva prensa. La nueva prensa hay que apoyarla. Pues es el medio que hace Gonzalo Guillén con las uñas desde hace ya décadas y que le ha dado la vuelta al país porque ha sacado los grandes casos de corrupción. Así que mi turno de pregunta era para contestar que Gonzalo Guillén está bien,
que saldrá adelante este juicio porque al final la justicia va a imperar, que tiene el apoyo de todo Colombia, empezando por el del presidente Gustavo Petro. Haider. Bueno, acá a Mondragón es como un clamor de toda la zona del Catatumbo. Todos hablan del puerto de Buenaventura, pero callan absolutamente con la frontera que tenemos nosotros con Venezuela. O sea, entonces aquí el clamor de todos nosotros como catatumberos, como Norte de Santander, es que ustedes del Congreso también le echen ojito a estos politiqueros baratos que tenemos en nuestro departamento. Son muy poderosos. Acá los periodistas que de verdad han intentado hablar, pues desafortunadamente están con San Pedro, en pocas palabras. Entonces nosotros el temor, estamos en una zona de conflicto demasiado dura, pero el clamor de nuestro pueblo es que ustedes desde el Congreso, Mondragón, le echen ojito a esta zona de frontera porque tenemos claridad que lo de Pitufo es simplemente la punta del iceberg, también con la corrupción que hemos visto históricamente en nuestra frontera, porque es que eran miles y miles de galones que en su momento entraban de Venezuela acá a esta zona y que eran repartidos. Incluso el Cesar también vivía eso, la Guajira igual, pero nosotros era increíble, gasolina que incluso yo creo que llegaba hasta Bogotá. Nosotros alcanzamos a comprar el galón de gasolina a 4,000 pesos en su momento. La historia ha cambiado. Ahorita el contrabando es de Colombia hacia Venezuela. Entonces nuestro clamor es a echarle ojo a esos politiqueros baratos. Desafortunadamente nosotros estamos acá y el tema de seguridad se nos complica demasiado. Ya quedó evidenciado con lo de Jaime Vázquez en Cúcuta hace un par de meses y desafortunadamente nos censuran de esa manera. Estamos en una zona que todos nos conocen. Pero el clamor del pueblo es eso, a que ustedes desde el Congreso nos ayuden a visibilizar esa corrupción tan grande que tienen los políticos con nuestra frontera en Venezuela. Hay mucha plata. Incluso lo que se decía en su momento, el contrabando simplemente es el maquillaje para lavar la plata del narcotráfico. Sí, no, de mi parte, pues decir que a Guillén mi abrazo solidario y todo el afecto. Sabemos lo que somos potencialmente, el riesgo que potencialmente hacemos todos los que estamos dispuestos a enfrentar todos estos grupos, mafias legales y ilegales. Y por supuesto que en ese mismo sentido, lo del tema del Catatumbo, bueno, y de todo el tema de las fronteras. Tenemos, yo no sé cuántos departamentos colindando en frontera con Venezuela, y definitivamente es una extensión demasiado grande que vincula todo tipo de situaciones. En lugar de ser un potencial, realmente lo es un potencial para aportar lazos de amistad, de cooperación, pues quienes se han apropiado de esos espacios básicamente lo han utilizado es para despojar y desangrar en su momento al Estado venezolano y también al Estado colombiano. Recuerden ustedes cuando, lo acabas de decir, cuando compraban a huevo la gasolina venezolana y la traían para Colombia y les parecía que el buen gobierno venezolano lo que tenía que hacer era garantizar esos precios internacionales que le facilitaba a unos contrabandistas colombianos para tratar de acaparar esa combustible. Y le echaban la culpa ¿a quién? A los pimpineros, que son personas humildes que se podían traer unos cuantos galones para tratar de comercializarlo en Colombia, pero se silenciaban frente a toda la estructura criminal que había, que esa sí se traía era por miles de galones la gasolina de Venezuela. Y ahora pues las situaciones se nos complican. Yo creo que el país, sería bueno nosotros poder indagar cuando decían que Petro estaba siendo cómplice de Maduro con el tema de la posesión de Maduro y que esa posesión lo que iba a hacer era disparar nuevamente la migración, recuerden ustedes. Y yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta porque no se está dando esa migración que anunciaron todos, queriendo poner en tela de juicio a Petro sobre este tema. Y lo que sí está ocurriendo es como esos grupos que llevan mucho tiempo, grupos armados de toda índole, pues
no están dispuestos a salir fácilmente del control de ese territorio, que controlar el territorio básicamente es utilizar esas fronteras, casi siempre es para la criminalidad y los negocios turbios. Así que, por supuesto que nosotros como pacto histórico debemos estar atentos a este tema. Hicieron varios de mis colegas parte de la comisión de seguimiento, pero yo le digo al país, pilas, porque el tema de Catatumbo nos lo quieren vender como una especie de fracaso del presidente Petro, de su intención de avanzar en una política de buscar establecer la paz, que yo francamente reconozco que tiene grandes dificultades y reveses, que creo que seguramente el nuevo ministro de Defensa es muy probable que va a asumir una posición un poco más beligerante con los grupos armados, pero que definitivamente yo creo que las buenas intenciones no se pueden asumir como tontería. Yo creo que está claro y está identificado claramente el presidente Petro. Los grupos en Colombia armados están seducidos no por transformaciones del país ni por disputa de mafias en la institucionalidad, sino básicamente seducidos por grandes negocios de la criminalidad. Y ahí lo clave será es que podamos establecer un plan de transformación social en el Catatumbo, en todo el norte de Santander y todas zonas, para disputarle la ciudadanía a estos grupos armados. Si nosotros logramos con una presencia fuerte del Estado, no dejando que nuestros jóvenes se vayan a esos grupos armados, esos grupos definitivamente solamente en la confrontación militar, sino en el descrédito político y en el rechazo ciudadano, es la posibilidad de superarlo. Pero bueno, toda mi solidaridad, por supuesto, con el Catatumbo. Y la de 2.274 personas que están conectadas y que están deseando hacer que muchísimos más colombianos consigan ver este programa. Entonces es el momento de darle a me gusta, de compartir la señal. Gente, ayúdenos con el algoritmo porque esa es la labor de ustedes. Nosotros hacemos los contenidos, traemos los invitados, hacemos esfuerzo, no comemos con nuestras familias hoy, pero estamos aquí, así que ustedes colaboren compartiendo en este momento. El algoritmo se dispara en los primeros 30 minutos de las emisiones. Es el momento. John, te toca. Sí, funciona. Espera, solo para hacer un eco, perdóname, John, hacer un eco aquí como al llamado del compañero de Libremente, pongámosle nombre a eso, es el gobernador del norte de Santander, William Villamizar, el que tiene múltiples investigaciones en este momento y que tiene mucha responsabilidad directa o indirectamente con los periodistas del norte de Santander y con lo que sucedió con Jaime Vázquez. Entonces sí, le ponemos nombre como para tenerlo hacia el aire y también para hacerle eco en el Congreso y esperar que los compañeros del Pacto Histórico de verdad hagan fuerza, porque nuevamente volviendo al caso de Papá Pitufo, son estructuras criminales que han venido funcionando durante años, que han cooptado muchos sectores del Estado, si no es que todo, el Estado entero. Y pues en este momento es el momento de demostrar cómo, y precisamente con estas cuestiones de contrabando que están muy ligadas al narcotráfico y a todas las estructuras de corrupción que operan dentro del Estado, y sí necesitamos nosotros mucha ayuda desde el Congreso visibilizando eso. Algo que comentaba ahorita Alfredo y tiene eco con la narrativa que se construye. Partamos de algo que parece una pendejada, pero eso cala en la mente de las personas, y son los memes que se hacen de Petro como Papá Pitufo, como aduciendo a que es Petro Papá Pitufo y es Petro el que trajo eso y es Petro el que hizo el daño. Y todo eso va de la mano con algo que comenta aquí una persona, Oliver Estupiñán. El caso de Papá Pitufo es un reflejo de una realidad que muchos empresarios en Colombia enfrentan, la imposibilidad que un negocio de importación sea completamente legal debido a los aranceles. Eso tiene sentido con la creación del establecimiento y del Estado. El Estado está hecho y diseñado para ellos, para unos pocos, para unos cuantos. Ese mismo Estado que en el Catatumbo pasa algo, y es que 48 estaciones de servicio tuvieron que cerrarse para saber qué es lo que pasa con esa gasolina, y esas estaciones de servicio, dicho sea de paso, algo tienen que ver con representantes a la Cámara, senadores, gobernadores, asambleístas, etcétera. Y eso va de la mano con Papá Pitufo y la estructura de poder. La pregunta, Alfredo, acá es en relación a lo que dice Oliver y todo esto. Llega el punto en el que uno hasta siente como que ya no se puede hacer nada. O sea, el Estado se creó así, y por más que llegó Petro al poder, 20 senadores, algunos representantes, uno dice, pues, pucha, ¿qué pasa? Y hay gente que no entiende por qué está acá, a pesar que puede que no nos guste a muchos la figura personal de Armando Benedetti, por qué está. Pero cómo entender y hacer entender a la gente que esto es un proceso y que tenemos que llegar al punto de cambiar el Estado,
porque si no cambia el Estado, por más que Alfredo salga con unos debates excelentes allá en la Cámara, no va a pasar nada a la hora del té, porque el Estado lo diseñaron así. ¿Qué propones, Alfredo, y qué le dices a esa gente para que entienda eso y para que sepamos que este es un proceso que nos va a tomar tiempo, nos va a doler y nos va a costar sangre? Bueno, lo que pasa es que planteaste muchas cosas que me gustaría opinar, pero voy a dedicarme a algunas y casi que en la línea del extremo superior izquierdo y el extremo inferior derecho, desde Paula hasta lo que planteaste, es que retoman lo del tema de Pitufo. Yo quiero decir algo, y es precisamente, vean ustedes la noticia, creo que fue de ayer, en donde, ayer o antier, en donde medios de comunicación salen a decir que la fiscalía detiene o que detienen a los que estuvieron supuestamente detrás de la captura del hijo de Petro, ¿ya? Y cuando hacían la nota, decían que la captura era de aquellos que habían estado metidos en el entramado de corrupción de Buenaventura, con esta señora Mancera, con este tal Pachomalo, era que le llamaban. Y entonces terminaban haciendo una noticia toda confusa para atribuirle que la fiscalía como que lo que estaba haciendo era reprimir y hacer una venganza contra los que se habían atrevido a enfrentar la corrupción supuestamente del hijo de Gustavo Petro. Y salen así por todos los medios y se coordinan, ¿ya? Para tratar de hacer una noticia como la tratan de distorsionar, siempre en función de condenar al presidente Petro. El presidente Petro terminó haciendo un trino diferenciando el tema. Pero yo les quiero insistir en eso porque permanentemente nosotros nos vamos a tener que enfrentados a eso. Y yo creo que esto parte finalmente de la capacidad del pueblo colombiano de comunicar, de compartir, de que sepan cuáles son sus fuentes de información. Por eso es fundamental que hagan ustedes esto cada 8 días, que la gente se vaya programando. Todos los domingos a las 11 de la mañana hay una cantidad de compañeras y compañeros queriendo dar una interpretación distinta, porque si la gente se deja meter en las matrices comunicacionales de los medios de comunicación comerciales, pues siempre vamos a estar en la duda. Pero también quiero decir una cosa, y es que yo creo que el establecimiento, la gente que ha tenido el poder tradicionalmente, le cuesta mucho no subestimar al pueblo colombiano. Entonces le sigue metiendo mentiras, cierto, cizaña, y siente que la gente no lo capta y que la gente solamente confunde. Yo sí creo que en muchas ocasiones la gente confunde, pero yo creo que cada vez es más claro para la población y está creciendo en conciencia la población de saber que esos medios de comunicación están profundamente parcializados y hacen parte de las estructuras de poder y que no pueden seguir interpretando o aceptando que les influya lo que ellos tiran por esas vías. Yo creo que ese es uno de los grandes aportes que ustedes hacen y que hacemos cotidianamente, porque el pueblo lo entendió, el pueblo reaccionó y por primera vez en la historia de todas nuestras generaciones actuales logramos llegar a la presidencia de la República, algo impensable, impensable, de tal manera de que a mí no me parece impensable que el pueblo colombiano cada vez aumente más su rechazo a esas mentiras y cizañas de estos medios de comunicación que crean noticias artificiales para tratar de que el pueblo termine creyendo que es mejor malo conocido que bueno por conocer. Oiga, amigos, yo no quiero parecer el pitufo regañón, pero se están acumulando las preguntas. ¿Les parece si hacemos la pregunta más concreta y hacemos la respuesta también como un poquito más concreta? Perdónenme que sea el pitufo regañón, pero es que cantidad de preguntas tan tenaces. Por eso tenemos 2.572 personas conectadas y acaba de entrar ni más ni menos que Glal Mauricio Marulanda, que si nos hace el honor de poner la cámara y el micrófono, le vamos a dar también la palabra. Así que seguimos con Paula, pero antes de que entre Paula, y a propósito de lo que decías tú, de esos canales que informan, qué tal, les voy a poner un pequeño vídeo, porque es que resulta que hay un canal por ahí que en este momento debe estar dándose contra las paredes después de haber humillado, como humillaron al que en su momento era un general de la República, al que invitaron, y que luego resultó ser el nuevo ministro de Defensa. Pónganle cuidado. No sé ni si le quieres dar la palabra al general. No, señor, va a preguntar. Yo sí quisiera pedir una... ¿secretario general? Quiero decir lo siguiente, yo entiendo la sátira y otras variaciones literarias y el periodismo, etc. Pero me siento muy incómodo en este espacio. Yo soy general de la República, mi presidente es el doctor Gustavo Petro, él es mi comandante, nuestro comandante de las
Es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pertenezco también al órgano ejecutivo y no me siento cómodo en este espacio. No, ni más faltaba. Con todo gusto volvemos a buscarnos otro espacio, pero no voy a estar en este espacio donde se traten temas diferentes, los cuales ustedes muy gentilmente me han permitido hablar. Ni más faltaba, general. Sabemos perfectamente que no son temas para que trate un general de la República, son temas políticos y son temas de sátira y formas de abordarlo, pero de ninguna manera vamos a pedirle opiniones a usted sobre eso. Pero me siento muy incómodo. O sea, si van a ver otras lecturas de artículos que están enfocados en esa misma línea, yo le agradezco y buscamos otro espacio, ni más faltaba. No, señor, no va a haber más. Decir que va a tener que cambiar de actitud si va a ser funcionario, pues porque a la prensa no se le va a levantar de la silla o no es lo que esperaría y lo correcto. Y si el señor debería ir entendiendo o alguien le debería decir que eso no, pues es absolutamente impresentable. Impresentable. Es difícil. Hoy es mi último día como general de la República activo, después de 35 años de tener sobre mi piel el uniforme de un soldado. Después de entregar absolutamente todo, lo hago para servir desde otra óptica, como ministro de Defensa Nacional de nuestra amada República de Colombia. ¿Qué estarán sintiendo los Danieles, hermano? ¿Y qué piensas tú de que un general o exgeneral sea nuestro nuevo ministro de Defensa? Porque habían salido Marta Lucía Ramírez, Pinzón y todos los ministros de defensa civiles que hemos tenido, hasta Molano, que bombardeaba a niños, a protestar porque un militar como el general Pedro Sánchez fuera el nuevo ministro de Defensa. Bueno, yo creo que estamos con todas las expectativas. La verdad es que el pueblo colombiano debe saber que si el presidente Petro fuera un dictador, pues no estaría haciendo uso de liderazgos militares y conceptuales que se vienen formando durante décadas, desde gobiernos en los cuales siempre ha estado batallando el presidente Petro. De tal manera, Petro le corresponde buscar tener los sensores suficientes para hacer ese escaneo a esas instituciones y tratar de poner las personas que correspondan de la manera más auténtica a lo que es el mandato popular, ¿ya? Y lo que define la constitución política. Por eso me parece muy serio que el ministro Pedro Sánchez salga a manifestar: yo no soy ni petrista, ni uribista, ni santista, porque hay que recuperar esa institucionalidad no artificial, no solamente para los micrófonos, sino de verdad en función de un bien que debe ser un bien del Estado, es garantizar la protección de la ciudadanía. Y hoy se reconoce que tenemos muchos focos de violencia. Estos grupos armados nos han convertido las intenciones del presidente Petro de procesos de paz en una oportunidad para el fortalecimiento, por su fortalecimiento militar, de tal manera que me parece muy acertado cuando el señor ahora ministro de Defensa, Pedro Sánchez, sin ningún tipo de lambonerías, ya sin hacer parte de esas élites que uno diría amalgamadas en las líneas políticas, pues logra, yo creo que ni se lo imaginaba el tipo, ¿cierto? Llega ahí. Me parece que hay unos antecedentes que me llaman mucho la atención, la reunión y el programa en donde él está con indígenas y se reconoce mestizo y reivindica, ¿cierto?, nuestra tradición indígena. Por supuesto que también eso hay que esperar, porque muchos de manera artificial y de dientes para afuera lo pueden decir. A él lo va a tocar que demostrarlo. A él le va a tocar que demostrar cómo la experiencia militar demuestra de cómo se puede recuperar control de seguridad del Estado. A él le va a tocar que demostrar que no se deje seducir por una continuidad de las lógicas de los ministerios de defensa anteriores, de gobiernos anteriores, de arrasar con todo el mundo a nombre de buscar positivos, ¿cierto? A nombre de buscar resultados militares. Entender que esto es una política integral, que es una política no solamente de confrontación, sino que aquí también tiene que haber una posibilidad que el ejército y la fuerza pública se pueda volver una gran fuerza para llevar no solamente tranquilidad en pie de fuerza, sino para que avancen los proyectos sociales en esos escenarios. Así que, hermano, yo estoy con toda la expectativa. Yo espero que el presidente Petro no se equivoque ahí, y espero que la experiencia del actual militar, del actual ministro, pues nos permita a nosotros recuperar un bien público que es el de la seguridad.
Mauricio Marulanda, bienvenido, mi hermano. Muchas gracias, hombre. Estaba analizando el video de Gustavo Petro que hizo ayer, la intervención de él, y de verdad me preocupa mucho lo que está pasando. Sigo creyendo que analizando la política y de acuerdo con Mondragón en muchas cosas, esto llega un momento en que el pueblo ya no va a aguantar más, quedan lo que sí, y son palabras que ojalá no se vayan a cumplir, pero estos ataques continuos al progresismo y a que mejoremos, porque siguen queriendo evitar que Colombia progrese, llega un momento en que la gente simplemente se aburre y independiente de lo que ocurra en las elecciones, la gente va a tomar decisiones mucho más drásticas. Ese es el planteamiento que tengo hoy. Puede pasar, pero pues no está haciendo una pregunta a Mauricio. Creo que eso puede estar pasando. Yo creo que el pueblo colombiano, yo le he dicho tanto en lo local como en lo nacional, y es que estas mafias subestiman al pueblo y acorralan al pueblo y creen que el pueblo es pendejo, y cada vez la gente entiende más que llegar a la presidencia es un paso importante, fue un logro histórico, pero también empiezan a entender que esos cargos tienen límites dependiendo quién llega, con una infraestructura supremamente bien aceitadas que tratan de funcionar independiente de qué mandatario llegue. Así que Petro lo que está tratando es generar ruptura en esas normal formas de funcionamiento, y por eso causa tanto, irrita tanto. Y en ese caso están queriendo definitivamente, digamos, presionando al pueblo colombiano. Sin embargo, yo sí diría de manera muy contundente que el pueblo colombiano no caiga en la trampa de la violencia de los sectores militares y paramilitares en la criminalidad. Que si el pueblo colombiano logra un posicionamiento multitudinario, va a ser, creo yo, un levantamiento popular mucho más organizado y mucho más programático, porque el pueblo colombiano ha crecido. Que no se equivoquen en ningún momento que esto es para reeditar grupos de primera línea que después lleguen grupos paramilitares a asesinarnos a nuestros jóvenes. Que esto tiene que ser un proceso organizativo poderosísimo también con los jóvenes, pero de organización popular y de rumbo de transformación, que eso es lo que realmente están tratando de impedir y han intentado impedir durante tanto tiempo y a punta de bala estos sectores armados, militares y paramilitares. Antes de que pregunte Paula, 3.185 personas conectadas, vamos a intentar batir el récord de los 5.000, gente. Denle a like, compartan, por favor, suscríbanse, y hoy les voy a pedir un favor especial, pero especial. Vamos a reforzar un canal de YouTube que es determinante para el país. Entonces, el esfuerzo que hace Haider, el esfuerzo que se hace desde ese canal Libremente Política, es un canal que está en el Catatumbo, es una persona que está jugándosela por todos nosotros y por un país mejor. Lo mínimo que merece es que vayamos todos masivamente y nos suscribamos a su canal. Así que les ruego, por favor, que hoy nuestro propósito sea hacer crecer el canal de Haider, que yo creo que no hay ninguna zona casi en este momento que nos represente tanto todas las problemáticas que tiene el país como el Catatumbo, y tenemos que estar bien informados. Haider hace un trabajo allí muy, muy valiente, en solitario, que yo quiero que desde aquí todos nos unamos a ellos, pues porque somos todos Colombia. Así que les pido por favor. Bueno, ahora sí, Paula. Bueno, más que preguntar, comentar y abrir la discusión un poquito con respecto al video que tú acabaste de transmitir de los Danieles, porque ya salen al final diciendo que era impresentable que un general de la República no participara en la mofa de su comandante en jefe, el presidente de la República. El impresentable era el general que no había querido participar y de manera muy respetuosa dijo: están irrespetando a mi jefe, yo no puedo estar acá, y él es el que está mal. Entonces es como, uy, no, tenaz, o sea, la crema y nata del país diciendo cómo no va a participar en la mofa del presidente del que ellos se mofan. Entonces, y en esa narrativa de cómo los que nos paramos dentro de argumentos somos los que somos ridículos o impresentables. Y desde ahí se presenta toda una narrativa bien interesante, y lo pongo aquí a mesa de discusión porque es que me pareció hasta cómico que dijeran, uy, el que está mal es el general. ¿Qué le pasa a Laura Ardila, hermano, con lo pila que es, con las denuncias que ha hecho
de los chats, el libro que escribió y todo eso, se fue allí, se contaminó de esta gente clasista, sionista, y no entiendo qué es lo que pasa ahí. Nosotros plantamos este canal a la misma hora que ellos precisamente por hacerle una denuncia grandísima al país y al mundo sobre qué, ojo gente, póngale cuidado si se va a dar la señal, sobre el genocidio del pueblo palestino por parte del Estado asesino de Israel. Una realidad que muchos comunicadores niegan, relativizan, como es el caso del señor Daniel Coronel, que cree equivalencias falsas entre dos estados. Uno de ellos no existe, que es el Estado palestino, y el otro que sí existe es uno de los estados más armados y más respaldados del mundo por el imperio norteamericano. Ese genocidio, Colombia se plantó durísimo en persona del presidente Gustavo Petro, y fue uno de los primeros países, o si no, creo que es el único, que ha cortado inmediatamente relaciones comerciales con Israel. Nos cueste lo que nos cueste, eso es un genocidio. Entonces yo quiero desde aquí decirle a toda la gente que todas esas cosas van unidas. La derecha, el sionismo, el clasismo, el racismo, la corrupción, porque todo eso implica mantener privilegios. Así sigamos con aquí lo que me estoy robando aquí el show, lo siento. No, está bien. Yo le quiero hacer una pregunta a Mondragón que nos han dejado varias de las personas que nos están viendo. Mondragón, ¿cómo ves desde el Congreso de la República los nuevos movimientos en gabinete ministerial que ha hecho el presidente Petro, incluyendo el nombramiento de Armando Benedetti como Mininterior y los demás que han sucedido? ¿Cómo ves la situación? Mira, yo creo que eso hay que analizarlo en el plano más interno, digamos, de nuestras disputas como gobierno y de corrientes que llevaron al presidente Petro al gobierno, y es otro el tono que habría que darse en el ambiente más general, en donde se incluyan las fuerzas tradicionales del Centro Democrático y la otra. Y lo digo porque hace unos minutos precisamente estaba en una de las emisoras tradicionales y entonces debatía con un representante a la Cámara del Centro Democrático, precisamente de acá del Valle. El representante a la Cámara del Centro Democrático del Valle, después de que vive lanzando mensajes racistas contra Francia Márquez, de desprecio hacia la gente humilde, que cuando los jóvenes del SENA fueron a hablar y respaldar la reforma laboral les dijo que aplaudían como foca y no sabían qué era lo que defendían, ahora pretenden en esta controversia salir a decir que Francia Márquez es un referente clave del progresismo y cómo es que Petro la va a tratar así. Se le ha pasado diciendo que los jóvenes en Cali del estallido social son unos vándalos, y aquí entonces decía que Petro le está quedando mal a esa juventud indignada. Entonces, para tratar de azuzarnos a nosotros en un malestar interno, entonces trata de acomodarse. Les cuento incluso una anécdota en una reunión que se hace interna de parlamentarios del Valle del Cauca. Como él estaba detrás de un negocio, de una carretera que le benefician los negocios precisamente de Buenaventura, ese tipo a mí no me soporta, pero como se arrodillan ante los negocios, era diciéndome, es que compañero Mondragón, para tratar de generar un ambiente supuestamente de cordialidad y de consenso, y que yo le terminara hablando a favor de su carretera para mandarle mensajes conjuntos al ministro de Hacienda. Pues fui el único de la bancada del Valle y Wilson Arias, los que no firmamos esa bendita carta. No, que la carretera que nos une hacia Buenaventura, que le sirve a todo el país y a toda la ciudadanía, le sirve a los grandes negocios de ellos. Vean a Buenaventura, por una carretera le pasan todos los containers mientras ellos siguen teniendo desempleos de más del 50%. Es ínfima las utilidades que le quedan a la ciudadanía de lo del puerto de Buenaventura. Así que yo lo que planteo con esta discusión es que miremos, y eso no va a ser saldada rápidamente este debate, miremos nosotros cómo lo interpretamos. Está claro de que Benedetti estuvo con Petro desde la campaña, es decir, eso no es un secreto, que Roy Barreras estuvo desde la campaña, que nos aguantamos esos varillazos porque decíamos que se está desmoronando el bloque de poder que en un momento dirigió Uribe de manera férrea, pero que se fue desmoronando, y que en esa fragmentación lo inteligente de nosotros era unificar a todas las fuerzas progresistas de izquierda y revolucionarias y tener la suficiente amplitud para no dejar que se uniera toda esa política tradicional. Y en esa lógica aceptamos que viniera un Roy acá y que un Benedetti. Claro, ellos no van a llegar como convidados de piedra y tuvieron un lugar importante, pero la discusión de nosotros es si la agenda del gobierno de Petro
va a estar dominada por la trayectoria de intereses de Roy, de Benedetti, o si tenemos nosotros que exigirle a esos liderazgos que tienen es que responderles a la agenda que ganó en las elecciones que llevó el presidente Petro, y esto significa una agenda de pasar las reformas sociales, que la reforma a la salud sea una verdadera reforma y no cosmética, que de verdad haya reforma laboral, que de verdad se proteja la institucionalidad y que no se termine despedazando por intereses internos una propuesta de transformación como la que representa el presidente Petro. Creo que esa es la disputa y tenemos que decírselo de frente a la población. Alfredo Mondragón, tú dices exigirle a sus liderazgos. ¿Estás diciendo exigirle al presidente Petro? Estoy diciendo exigirle no solamente al presidente Petro, sino también estos liderazgos de los nuevos ministerios. Es decir, ahora va a ser Benedetti el responsable de la cartera política del Ministerio del Interior, quien le corresponde garantizar la mayoría en el Congreso. Porque yo, la verdad, ahora le decía en ese medio de comunicación tradicional, les decía, yo no puedo salir a condenar una decisión del presidente Petro, que es el que tiene la responsabilidad de mantener una especie de equilibrio interno del gobierno. Pero eso le tienen que responder de tal manera que no puede ser que Benedetti salga con el mismo chorrero de babas de Cristo, que lo que hizo fue pasar sí su reforma al sistema general de participaciones, que varios los acompañaron y creemos que es positivo, pero que le hizo toda la pachorra a la reforma a la salud y a las otras reformas. Entonces, ¿cómo así? En los que ellos han sido protagonistas y han impulsado, aprovechan el gobierno del presidente Petro que avance. Digo, chévere lo del sistema general de participaciones porque le sirve al país, pero las reformas que ha venido impulsando y con el cual ha desgastado el presidente Petro y otros liderazgos, ¿cómo así que lo ponen y lo engavetan? Así que yo espero que de Benedetti no termine en 3 meses siendo un fracaso de ministro del Interior, sino que tiene que demostrar de aquí a junio, que llegan las sesiones del Congreso hasta el 20 de junio, qué pasó con las grandes reformas que requiere el país. Que no sea una especie de formalismo, sino que necesitamos resultados. Alfredo, mi pregunta, sin pelos en la lengua, ¿a ti te sorprende para algo que Roy Barreras haya ido a pedirle puestos al ahora ministro Reyes cuando estaba en la DIAN? A mí no me sorprende porque digamos que la política tradicional ha estado enderezada básicamente en la capacidad de acumular poder económico y poder burocrático. ¿Ya? Es muy difícil sacarle a ellos de la cabeza esa lógica. De hecho, yo creo que también es un llamado a liderazgos del pacto histórico para que no crean que esa es la política, ni la política que nosotros tenemos que repetir, ni impulsar. Por supuesto nos interesa dirigir la institucionalidad, pero no como una capacidad burocrática simplemente para darle trabajo a 2, 3 o 1000 amigos nuestros, cuando estamos pensando es que esa institucional lo que puede hacer es transformarle la vida a millones de colombianos. Hermano, pero no hablemos de lo que podría ser o de los ideales, hablemos de lo que te estoy preguntando concretamente, que es que Roy Barreras le puso un ejemplo mafioso amenazando prácticamente a la ahora ministro Reyes, diciéndole que si se imaginaba a Messi que le rompieran las piernas. Sí, eso lo dijo Reyes, lo escuchamos todos los colombianos, nos preocupa muchísimo que un señor que ahora es embajador en Inglaterra esté utilizando ese tipo de amenazas para conseguir ni más ni menos que puestos en el puerto de Buenaventura, donde precisamente el rey es el papá Pitufo. No, pero lo estoy diciendo claramente, que me sorprende y no me parece bien que lo haga, pero recuerden que Luis Carlos Reyes no solamente denunció a Roy, también está denunciando al mismo Benedetti, está denunciando a congresistas del Pacto Histórico, congresistas del Centro Democrático, congresistas del Partido Conservador. Y al hermano del presidente también, al hermano de Gustavo Petro. Y al exministro de Hacienda, de tal manera el ministro de Hacienda creo que dijo, no, eso a mí no me aceptaron mi sugerencia, entonces como que salvo simplemente porque no llegó el de él. Pero yo lo que digo es, yo creo que una cosa distinta es que si uno llega a un gobierno, uno poder disponer de las mejores capacidades para que dirijan espacios de poder. A mí no me parece mal. La preocupación es que si se imponen las lógicas tradicionales dentro de nuestro gobierno para llevar esas instituciones, que sean simplemente por acumular poder burocrático, cuando lo que necesitamos es un trabajo articulado del gobierno. No puede ser que cada sector político esté arrebatando un poder burocrático para su fortalecimiento individual, cuando lo que necesitamos hacer es un ejercicio conjunto. Por eso yo lo que les planteo es, no solamente pensemos
digámoslo, pero también no solamente pensemos en las prácticas tradicionales de esos sectores dentro del gobierno, también que esto sea un mensaje para nuestros propios compañeros del pacto histórico que se dicen muy de izquierda, pero cuando llegan a un espacio de poder pequeño o grande, como que se les abren las agallas y alguna gente le termina aplaudiendo porque terminan entregándole una migaja de esas tortas. Así que lo que yo creo es que si queremos un ejercicio verdaderamente transformador, tenemos que tener certezas y fortalezas hacia dónde vamos, porque si no, nos convertimos en una veleta. Cuando la gente no sabe para dónde va, somos supremamente frágiles. Así que a condenar que se establezcan grupos de poder dentro del gobierno y que olviden la propuesta integral que representa el presidente Petro. No me contestaste la pregunta del hermano del presidente. Pero ¿Qué hace Juan Fernando Petro pidiendo puestos a Reyes? ¿Qué función tiene Juan Fernando Petro en el gobierno? ¿Qué cargo tiene Juan Fernando Petro? Mira, yo siento que el tipo yo nunca lo he conocido, creo que nunca he estado con él en persona. No sé si en algún evento público, pero no recuerdo. Pero me parece un tipo bastante desafortunado, me parece un tipo bastante arrogante, ¿ya? Yo en medio de campaña yo le escuchaba audios que decían, se lo atribuían a él, donde hacía mensajes supremamente altisonantes descalificando a muchas militancias de izquierda que de lejos tienen mucho trabajo superior a él en términos de histórico, de trabajo en procesos sociales y en distintas dinámicas. Así que yo creo que el tipo lo veo como una arrogancia bastante maliciosa que no le sirve al presidente. Yo lo que siento es como que quiere aprovechar su apellido y su cercanía familiar con el presidente para tratar de impostar una autoridad que no tiene y que no se ha ganado nunca. Y yo creo que el tipo tal vez termina asumiendo funciones que no le corresponden. Pero que además, recuerden que el presidente Petro, en declaraciones que creo que dijo Augusto García, que en orientaciones claves que daba el presidente Petro o el mismo Reyes, que el presidente manifestó, aquí van a llegar seres muy poderosos a reclamar supuestamente su lugar en cargos burocráticos. Así que yo desautorizo a cualquier persona que venga aquí a querer quedarse con esos espacios, así sean familiares míos. Y lo ha dicho el presidente Petro. Así que me parece que eso es clave. Yo la verdad que creo que el tipo no tiene ninguna autoridad, ningún reconocimiento ni liderazgo que pretenda, que justifique como suplantar o pretender representar al presidente Petro en ningún espacio. Total, y creo que es una cosa que tiene que quedarnos claro a todos, ¿no? Una cosa es el presidente Petro, otra cosa es su hermano, su familia o la gente que le rodee. Entonces yo creo que hay que hacer esa claridad. Porque lo que no puede ser es que defendamos, por ejemplo, la gestión del hermano de Petro porque tiene el apellido Petro cuando está haciendo una cosa que es totalmente condenable, como es un tráfico de influencias. Le quiero preguntar a la gente que está en el panel, antes de que pregunte el Mamerto, si ya están suscritos al canal Libremente Política. Del Catatumbo Libremente Política, ese canal tiene que ser enorme, porque si algo que tenemos que hacer en Colombia es descentralizarnos. Y hacerlo desde los alternativos sería un buen primer paso. Por favor, suscríbanse a Libremente Política. Ahora sí, John. Gracias. Alfredo, una pregunta en relación a lo que pasa con la DIAN, que no es nuevo, lo de Papá Pitufo, que no es nuevo, y es que en Colombia estamos acostumbrados a que hay secretos a gritos. O sea, todo el mundo sabe que hay contrabando, pero pues bacano. Todo el mundo sabe que hay gente que está haciendo rica, bacano. Todo el mundo sabe que el alcalde está pegado, pero bacano, todo eso. Y ahora ya se sabe y se están desenmarañando cosas. Mi pregunta es, desde el legislativo, desde la Cámara de Representantes, siendo muy pragmático, ¿sí se puede hacer algo contra esas mafias? Sumando dos mafias, la de los combustibles por un lado, como en el Catatumbo, y la mafia del contrabando. ¿Sí se puede hacer algo desde el legislativo o queda ahí nomás? Mira, lo que más quieren los sectores tradicionales que han dominado el poder es que la gente caiga en la desesperanza y en creer que todo es así y no pasa nada. Porque cuando la gente cae en la desesperanza se desinteresa incluso de su propio destino, ¿ya? Así que nuestra responsabilidad es decirle claramente al país que los países son como una tienda o como un negocio. Una tienda o un negocio quiebra y cierra.
¿cierto? No pudo más. Pero los países no cierran. Es decir, los países logran desarrollos, avances culturales, económicos, sociales, y cuando no lo logran, entran en las profundas miserias. De tal manera que siempre nuestra responsabilidad, quienes creamos la nación, son las personas, hombres y mujeres, en un impulso de llevar nuestra sociedad a otros rumbos. De tal manera que si nosotros tenemos profundas mafias dominando la institucionalidad, nuestro papel no es entrar en una especie de realismo cínico, como diría Estanislao Zuleta, ¿cierto? ¿Es esa la realidad que existe? Entonces yo asumo una postura cínica de decir que eso ya es así y no pasa nada, porque además muchas ocasiones la gente se termina convirtiendo y pareciéndole normal hacerse parte de esas mafias porque considera que no las puede transformar. Así que yo sí creo que eso es parte de lo que hablábamos ahora. Estas mafias, estos sectores de poder apretan tanto y acorralan tanto a la población hasta que la población realmente responde y contundente. Y yo, la verdad, creo que nosotros podemos tener hoy una oportunidad es de destruir varias de esas mafias que de una u otra manera, a pesar de ser tan poderosas, también tienen unas debilidades muy grandes. Es que no tienen, no tienen autoridad moral ni ética para sostenerse. Así que nosotros debemos mantener esas banderas y superarlas, porque a veces también les digo, es que a veces parece que la gente sabe, pero a veces no sabe tanto. Sepa la gente que hasta hace pocos días estaba enalteciendo y reivindicando a Milei, entienda que ese mismo discurso que Milei lo dice despelucado, con ojos desorbitados, mostrándose como rockero, mostrándose como outsider, es la misma tesis de Álvaro Uribe y de todos estos gobiernos neoliberales. Buscan establecer intermediarios en todas las actividades del Estado. Decir que el Estado no sirve para que ellos sigan realmente siendo unos parásitos del Estado y enriqueciéndose. De tal manera entienda la población que esas mafias se crean cuando crean intermediarios en las aduanas, intermediarios en el transporte público, intermediarios en las EPS, intermediarios en la educación, y que nuestro papel de verdad tiene que ser identificarlo, no aceptar llenarnos de desesperanza, sino por el contrario, asumir una postura de este momento que nos sirve para poder avanzar en eso, sabiendo que no lo vamos a transformar todo de un momento a otro. 3.829 personas conectadas. Por favor, denle a me gusta, conéctense. Suscríbase a Libremente Política, el canal de Catatumbo de referencia en YouTube. Vamos a apoyar esta labor de Haider. Hoy nuestro objetivo es que su canal crezca muchísimo. Mauricio Marulanda. Micrófono. Una pregunta, qué pena, una pregunta muy directa para Mondragón. Todo esto que está ocurriendo de las mafias que operan en Buenaventura con el contrabando, ocurren en el departamento del Valle del Cauca. Y en definitiva tiene que ver mucho la gobernación y tienen que ver mucho los municipios que tienen que estar involucrados obligatoriamente. ¿Qué investigaciones están haciendo sobre eso y a dónde debe apuntar la justicia en cuanto a el orden público y el trabajo que está haciendo la gobernadora Dilian Francisca Toro? Bueno, te agradezco realmente la pregunta, Mauricio, porque me permite hablar de un tema que me parece supremamente central. Y así como ustedes están haciendo un ejercicio de cooperación, no de competencia de rapiña, ¿cierto? A ver quién logra más seguidores en cada canal, sino que por el contrario se juntan para todos crecer y fortalecer toda esta red de pensamiento alternativo, de comunicación alternativa. Pues yo también debo decir que en el Valle del Cauca, mi compañero Johnny Acosta, diputado por el Pacto Histórico, está enfrentando una batallas feroces contra la corrupción en el Valle del Cauca y contra esa gobernación. Y es que hace poco el presidente Petro retuiteó a una cuenta que anunciaban de la situación de corrupción precisamente con la discusión de la DIAN. No recuerdo la cuenta, no sé si la pueden buscar ahí. Hace poco Petro retuiteó y esa misma cuenta estableció o hace unas denuncias sobre posibles cercanías de gente de la gobernación y de la gobernadora con estos clanes de mafias que están en el contrabando.
precisamente Johnny Acosta, el diputado que les digo del pacto histórico, que prácticamente en solitario, se los digo claramente, aquí en el Valle del Cauca hay 4 diputados y solamente Johnny Acosta enfrenta a Dilian Francisca, porque los otros dicen que ellos no son obstrucción, ellos hacen oposición inteligente, entonces no hacen obstrucción, y básicamente es votarle plan de desarrollo a Dilian Francisca, le votan cupo de endeudamiento por 1.5 billones de pesos. En el plan de desarrollo incluso plantea Dilian Francisca recuperar los grupos de seguridad privada que promueve el mismo gobernador de Antioquia, que es una forma posiblemente, y es lo que le pregunta a Johnny Acosta a la gobernadora, si es una forma de reeditarlas convivir. Entonces Johnny Acosta se ha enfrentado a todo eso y recientemente está planteando también que en hallazgos de información de videos públicos, este señor César Augusto Valencia, ha estado con cercanías con Dilian Francisca Toro, incluso Dilian Francisca dándole un reconocimiento a la novia de él, y este señor ha sido señalado de ser uno de los enlaces de Papá Pitufo del zar del contrabando que hoy tiene dominado Buenaventura. Así que yo les digo que me parece muy importante que nosotros vayamos viendo también, como decía Paula, o decía, no sé si Aquino, esto tiene un vínculo internacional. Claro que tiene un vínculo internacional porque son dineros del narcotráfico y blanquearlo, ¿cierto? Viene un escenario nacional de quien ha controlado esos espacios nacionales de la DIAN y otras instituciones, y empieza a tener un efecto también local porque empiezan ellos a enquistarse en lo local, en lo territorial. Así que me parece muy importante la pregunta de Mauricio, porque yo sí creo que la gobernación del Valle tiene que dar muchas explicaciones sobre posibles vínculos con gente cercana a Papá Pitufo, o que han dicho que es cercana a Papá Pitufo. Alfredo, ¿te podemos pedir un favor los youtubers unidos? Dime a ver si puedo. Hermano, que nos hagas el puente para tener el honor de tener a Johnny Acosta aquí el próximo domingo. Y hacemos un monográfico sobre Dilian Francisca, porque Dilian Francisca representa, mejor dicho, ese sí es un icono, eso es un icono de la politiquería y de la corrupción en Colombia. Entonces, si tú me haces el favor y lo podemos anunciar ya, invitamos a Johnny Acosta el próximo domingo aquí. ¿Qué les parece, gente? Y vea, Johnny tiene para decirles sobre el vínculo con la caña de azúcar, cómo ha utilizado una empresa para hacer contratismo directo del más despreciable, cómo le han invertido a ella, es que a campaña 11 millones, después les hace contratos de cientos de millones de pesos. Le acaba de ganar una tutela que lo quería silenciar. ¿Sabe con quién? Con una expresidenta de la Corte Constitucional como apoderada, para tutelando a Johnny para callarlo. Se la acaba de ganar en segunda instancia. Espero que la fuerza de esta magistrada en la Corte nos lleve a que revisen en la Corte y terminen echando atrás lo que dijeron los jueces anteriormente. Pero Johnny está dando una lucha impecable. Por supuesto que me comprometo a decirle a Johnny que venga, no es que él quiere, que venga acá y enfrente las preguntas. Alfredo, discúlpame, me tomo un momentico, Alfredo. Ese impuesto que pusieron de 2.500 pesos en la tarifa de la energía, que es el supuesto de seguridad, yo me pregunto, esa plata, ¿quién rinde cuentas de ella? Porque se le ha preguntado varias veces a la gobernadora, que fue la que la creó, no en esta gobernación, sino en la primera gobernación de ella, y de eso no se sabe nada, se quedan callados porque son 2.500 pesos en cada recibo de cada persona en Cali que se está cobrando, y esa plata para dónde va y cuál es el objetivo. Pero entonces miremos bien la dinámica y le preguntamos al diputado, porque de todas maneras hay que decir las cosas serias, porque aquí si vamos a ser medio alternativos tenemos que ser serios. Entonces hay que decir, en Cali, las empresas municipales de Cali no son administradas por la gobernación, por Dilian, sino por el alcalde, ¿ya? Y yo tengo entendido, recuerdo una conversación que tuve con el exconcejal del Pacto Histórico, Mauricio Zamora, que también ha sido un man supremamente berraco para la denuncia. Mauricio Zamora me explicaba que desde la época de Álvaro Uribe Vélez buscaron distintas formas de financiación y metieron contribuciones en los servicios públicos para el tema de seguridad en la época que empezó a dominar el tema de seguridad democrática. Entonces, yo creo que toca que dejarle como la pregunta a Johnny Acosta, o si en algún momento también se conecta Mauricio Zamora. Mauricio Zamora es un especialista en temas de servicios públicos y él te puede decir de manera certera cuál de esas contribuciones se han quedado en algunas regiones
y cuáles incluso pueden estar pasando en todos los municipios del país. Pablo, si vas a hablar del Valle, perdóname, tráete también a Zamora. Zamora sí, es claro. Cali, No, más firme que todos. Y nos traemos a Mondragón también otra vez, hermano, para que ayude a preguntar, ¿no? Alfredo, bueno, lo que sea, mis compañeros, yo estoy ahí. El próximo domingo aquí, Puerto Resistencia, hermano, Valle del Cauca, total. Hoy casi me conecto desde uno de los puntos de murales, porque están haciendo murales en Cali permanentemente, porque el alcalde de Cali, ténganlo ustedes en el radar, el alcalde de Cali es de las familias más poderosas y oligárquicas de la región. Sí, lo sabemos. El alcalde de Cali acaba de expresar, o recuerden ustedes que ha sido un escándalo que el alcalde de Cali le hizo devolución de impuesto predial al Club Campestre, y el Club Campestre es el sitio donde van a jugar golf los niños bonitos, súper adinerados de Cali y del Valle, y les devolvieron 2.200 millones de pesos de impuesto predial, que no se lo hacen a ninguna persona de clase media ni sector popular, porque antes le están aumentando el 35% del cobro de presupuesto predial, ¿ya? Y Mauricio Zamora les acaba de encontrar que el edificio Garcés, una de las propiedades de la familia del alcalde Eder, durante 10 años le estuvieron exonerando del 50% del impuesto predial, que serían más de 600 millones de pesos, y que era donde estaba la sede de campaña, una de las sedes de campaña del actual alcalde. Es decir, cooptan, por eso hablamos lo de ahora, cooptan las instituciones, tanto sectores privados legales como ilegales, para sustraer, desangrar al Estado, y lo hacen a nivel nacional y también local. Buenísimo que venga aquí Mauricio Zamora y Johnny Acosta a dar los debates. Buenísimo. Pues los invitas tú, hermano, y aquí esta es tu casa y tú lo sabes que desde hace muchísimo tiempo lo ves. Bueno, Pablo, ahora sí te tocó a ti, ya vi que te abrigaste, que está haciendo frío en Bogotá, te vimos así como en plan Girardot, pero ahora ya empezó a hacer frío. No, ya está haciendo 3.932 personas conectadas, vamos a los 5.000. Tenemos en este momento una importante llamada a los otros youtubers que se quieran unir a este grupo. Me preguntan por Colombia con C. Yo a Osvaldo lo he invitado infinidad de veces. No sé por qué no quieren unirse a estos ejercicios. María del Pilar Aguilar, también amiguísima. No sé qué problemas tenga ahora mismo, pero ella está, acuérdense que le quitaron el canal. Al señor Carvajalino yo no lo conozco. Si alguien me puede poner en contacto con él, está invitadísimo. Esto es una cosa abierta para todo el mundo. Entonces, no es que queramos, por ejemplo, había alguien que se llama Marice, que decía, uy, me han bloqueado, me voy, o me han censurado, me voy. No, aquí solo se censura a la gente que falta el respeto. Aquí sí viene un señor uribista y da argumentos y es de extrema derecha, pero es respetuoso, aquí se le admite. Aquí lo que no admitimos es insultos o amenazas, ya sean de gente de izquierda o de gente de derecha, porque así no podemos construir país. Eso era así, Paula. Bueno, volviendo al tema yo quiero puntualmente hablar de Roy Barreras otra vez. ¿Por qué? Porque tú hablabas, Alfredo, de un ejercicio transformador y era precisamente no permitir seguir en las mismas prácticas politiqueras de cooptación de entes del Estado, pero estamos hablando de Roy Barreras, que ha hecho parte de la coalición de gobierno, que apoya a Petro, y que es uno de esos sapos que para muchos de los que apoyamos a Petro nos ha costado siempre pues tragarnos, ¿no? Benedetti y Roy Barreras ahí están. Pero en este caso Roy Barreras ya sale al baile tratando precisamente de coger funcionarios de la DIAN en Buenaventura en todo este macro caso de contrabando. Pues nosotros no podemos pasar de agache con algo como eso y decir no lo vimos, o tratar de meter la cabeza en la tierra y decir hacernos los locos con esto, porque es parte de nuestra, o sea, tenemos que también decirlo, sacarlo, cuestionarlo y pedir que precisamente personas como él no estén. Si ya se está comprobando que ellos están haciendo parte de estos entramados y que están ensuciando un proceso y un proyecto político que como ciudadana yo digo, me representa la transparencia, me representa el intento, me representa el cambio, pues digamos que callar o aprobar este tipo de cosas, pues ya dejamos de ser transparentes y dejamos de ser el cambio, así de sencillo, terminamos siendo exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué posición podemos tomar y qué posición pueden ustedes desde la bancada de gobierno tomar frente a funcionarios como este que ya se comprueba, tienen nexos ahí y están tratando de hacer cosas a la manera antigua y corrupta? Pues mira, yo lo que creo es que nosotros lo fundamental que debemos hacer es
jamás renunciar a ser autocríticos. Si nosotros de verdad tenemos la capacidad autocrítica de mirar cómo nuestros aliados, que por supuesto entendemos que tienen trayectorias distintas a nosotros, y tampoco poniéndonos nosotros en un lugar de la moral absoluta, como que si nosotros no tuviéramos equivocaciones ni errores, pero sabemos que aquí hay una situación concreta, hay una forma de hacer política de personas como Benedetti, como Roy, que no nos han interpretado a varios y que por circunstancias de la vida, ellos desencantados de ese bloque de poder que se fue erosionando, que está tratando de recomponer, y nosotros desde la izquierda que con nuestras bases electorales no íbamos a lograr vencerlos en las urnas y que hacemos un acuerdo parcial, hay que mirar esas alianzas que son temporales hasta cuando llegan, ¿ya? Y yo creo que esas alianzas son temporales por los propósitos inmediatos en determinado momento, no pueden quedar en una eterna gratitud, ¿cierto? Para justificar. Pero si esas alianzas permanecen, deben ser por demostraciones ciertas de transformaciones. Entonces, yo creo que hay sectores que le perdonaron a Roy Barreras su cercanía a la campaña. Yo no creo tanto porque él tuviera tantos votos, pero es verdad que él podría ser una figura que algunos sectores temerosos pudiera decirle, no porque votaran por Roy, sino porque de pronto decían, el gobierno de Petro no es de extrema izquierda como la querían pintar algunos, ¿ya? Yo creo que eso también podía pasar en la mente de algunos. Pero cuando llegamos al gobierno tenemos escenarios concretos de confrontación. Tal vez mucha gente no sabe, pero yo en muchas ocasiones he manifestado mi controversia con Roy Barreras por ser parte de aquellos que se enfrentaban contra la reforma a la salud. Y la reforma a la salud hoy lo que busca básicamente es enfrentar esas mafias, quitarle entre el 95 y el 92% de los recursos a las EPS. Eso es lo que estamos buscando con la reforma a la salud. Estamos buscando tener financiación cierta a la atención primaria en salud para que el sistema de salud no esté ligado a la enfermedad y a la muerte, sino que de verdad haya promoción en salud y prevención de la enfermedad. Entonces, en esas confrontaciones nos la estamos dando. Cuando Roy Barreras salía en un proceso de defensa del proceso de paz, ¿cómo no íbamos a tener coincidencias? ¿Cómo no iba a ser coincidente el presidente Petro en esos elementos si esa ha sido una lucha histórica del presidente Petro? Pero cuando se dan estas situaciones nos damos cuenta que el gobierno y la política es un escenario de constantes contradicciones. Algunos dicen que hay una política, uno debe tener claro cuál es la política de cercanía o distancia entre los propios contrarios. Entonces, frente a eso, lo que yo planteo al país es que nosotros tenemos que ser absolutamente autocríticos y creo que eso ha sido muy buena señal del presidente Petro. Cuando el presidente Petro salió a los actos de corrupción de Olmedo, el presidente Petro dijo de frente en el Congreso de la República, instalando una de las nuevas sesiones del Congreso, le pidió perdón al país y le dijo al país, pilas porque la corrupción no es única y exclusivamente de la derecha. Aquí llegó un señor Olmedo que decía que está por la patria y por nuestras causas como M19 y está traicionando hasta nuestros propios muertos, dijo el presidente Petro. Así que lo que nosotros sí debemos lograr es que cada vez este tipo de comportamientos sean rechazados y proscritos por la ciudadanía, que la ciudadanía no lo vea como un mal menor ni como una necesidad. Y yo creo que si estos liderazgos diversos que hoy estamos encontrándonos en esta primera experiencia de gobierno con el presidente Petro, si esos liderazgos no corrigen, yo creo que el pueblo colombiano está en toda la decisión de ir castigando, porque muchos de ellos van a querer presentarse individualmente a una opción también de liderazgo general y el pueblo lo tiene que ir viendo a quién, como diría el poema de Roque Alton, porque escribimos a quién reivindican con profundo honor y a quienes rechazan también con toda la determinación. Bueno, 3.888 personas conectadas. Les recuerdo que el tema central hoy, y que nos hemos desviado un poquito, pero ya lo vamos a retomar, es el Papá Pitufo. Esta cooptación del Estado desde hace más de 38 años por parte del contrabando para lavarle dineros al narcotráfico a todos los niveles del Estado. Recordemos que gente como, por ejemplo, el general Fuentes, exdirector de la Polfa, de la Policía Aduanera, han estado sirviendo a este señor. Agentes de la DEA, como el agente José Irizarry, senadores, congresistas, ministros presidentes, todos salían a impedir
los operativos contra Papá Pitufo porque estaban en su nómina. Querían sacar como fuera al general Buitrago, que fue el exdirector de la Polfa, quien renunció por un tema de principios. Papá Pitufo ofreció $5 millones a una senadora, que todavía no sé quién es, para influenciar al ministro o al presidente, para sacarlo. Expedientes contra Andrés Pastrana, contra el hermano de Andrés Pastrana, contra María Fernanda Cabal, que presionaron al presidente Duque y al ministro de Defensa para sacar al general Buitrago. Es decir, los grandes contrabandistas del país, Pitufo, Alex Saab, que ahora es parte del gobierno de Venezuela, el bendecido, grandes contrabandistas han tenido a la fiscalía arrodillada, ayudándolos. Pacho Malo sigue allí trabajando. ¿Qué pasa con Mancera? ¿Qué pasa con toda esta fiscalía que no termina de darnos el do de pecho a los colombianos para estar seguros de que se está haciendo justicia? Entonces vuelvo a reconducir el tema. Yo le ruego por favor que centremos un poco las preguntas en el tema, la cooptación del Estado por el señor Papá Pitufo. Recordemos un detalle, por ejemplo, Lisette Zamboní, la esposa del Papá Pitufo, es socia de 2 generales de la policía, de Víctor Manuel Páez, que es el primer director de la policía aduanera, nombrado por Andrés Pastrana. Construyeron un edificio con la esposa de Papá Pitufo. Luego se convirtió en un hombre muy poderoso, nombrado director del IMPEC y su comandante de la policía de Bogotá. Pero también está el general Juan Fernando, está el hermano de Petro, Juan Fernando Petro, que llega con César Augusto Valencia para intentar conseguir con el director de la entonces Dian Reyes, pues puestos para la oficina para el puerto de Buenaventura. ¿Eso qué quiere decir? Que el Estado ha estado cooptado durante todos estos años por una fuerza poderosísima que trabajaba en la sombra, que ha conseguido realmente arrodillar a todos los colombianos. Entonces ahí les dejo otra vez nuevamente el tema Papá Pitufo, si podemos orientarlo otra vez hacia allí, porque la gente está realmente interesada en saber cuáles van a ser los alcances de estos, porque en estos días, creo que tiene 90 días Papá Pitufo y el gobierno de Portugal para decidir si lo deportan o si le dan asilo político o qué, pero esto se puede quedar en la impunidad. Aquí no. No, pues que me volvés a mí al tema y este tema es demasiado candente. Pero yo sí quisiera, Alfredo, si nos pudieras hacer una reflexión sobre cómo romper la cooptación del Estado colombiano por parte de las estructuras criminales. Estructuras criminales que no es Papá Pitufo únicamente. O sea, el Estado colombiano ha estado cooptado por criminales que en un momento se llamaron 30% de los congresistas paramilitares, que hoy estamos diciendo Papá Pitufo, que es el oso yogi con los charos. O sea, ¿cómo vamos a romper la cooptación para que valga la pena ser honesto? Porque si el Estado está cooptado por criminales, el mensaje para los ciudadanos es que no vale la pena ser honesto. Es que si usted es deshonesto, si usted es un pillo, si usted es un narco, si usted es un contrabandista, termina manejando los hilos del Estado, termina teniendo mucho poder y por tanto la gente dice, pues yo soy el huevón que me estoy comportando según las normas. O sea, ¿cómo rompemos la cooptación histórica del Estado por parte de los criminales? Mira, yo sé que ese tipo de preguntas es muy recurrente, que alguien espere una respuesta mágica, ¿ya? Y casi que de ABC. Y algunos políticos o dirigentes se especializan en eso, en tener siempre las 2 recetas, las 3 recetas. Yo quiero básicamente dar algunas ideas sobre el tema que me parece clave, ¿ya? Primero, que la corrupción no se acaba con una ley, ¿ya? Porque si fuera tan fácil, pues hace rato se hubiera establecido, ¿no? Que se crea la ley que diga que es prohibido ser corrupto, pues no tendría ningún problema, ¿cierto? Congresistas que les gusten las prácticas corruptas, aprobar una ley que dice eso. ¿Por qué? Porque eso lo resuelve. Así que entendamos que el fenómeno y el tema del día hoy, que es la influencia de un gran dirigente que ha construido una gran estructura mafiosa dentro de las instituciones como la DIAN para poder facilitar el contrabando a Colombia, tiene varios elementos de causas, ¿ya? Y de génesis, y es el tema del narcotráfico, ¿ya? ¿Tienen otros países problemas de contrabando? Sí, tienen problemas de contrabando, por supuesto, y se prestan en otros países para contrabandear. Por supuesto, son gente que produce y que le genera una ganancia muy alta en tras de contrabando, porque vulneran los temas arancelarios y pueden entrar fácilmente, digamos, sus mercancías, y el que lleve esa mercancía, eso es lo que le da la gana, ¿sí o no?
Pero la discusión con esta es que entendamos que en Colombia hay un ingrediente particular y es que Colombia está en buena medida una transnacional. Alguna gente decía que Cali particularmente era la capital de la transnacional del narcotráfico. Y tiene esa cercanía con Buenaventura, es un posicionamiento geoestratégico. Yo les voy a dar un dato que me parecía muy inteligente, que lo hacía un periodista incluso de un periódico tradicional en el Valle del Cauca, el País, y es que el man estaba recordando cuando hubo el estallido social y recordaba todos los puntos de bloqueo, cada uno tenía su significado, pero recordaba que, por ejemplo, el bloqueo que había hacia la vía al mar, que le llamamos Terrón Colorado, ese bloqueo no era un bloqueo permanente como si hubo en otras partes, porque era la salida al mar hacia Buenaventura, de tal manera que habían jóvenes del barrio que asumían en su dinámica el bloqueo por una forma de presionar lo que estaba diciendo a nivel nacional, pero nos decían que llegaban gentes armadas a decir que ellos les dejaban que bloquearan desde determinados tiempos porque si bloqueaban permanente los agarraban a bala. Entonces, por supuesto, eran muy pelados de barrio, pero eran grupos armados controlando y diciendo que ni por el berraco. Y eso lo escribió un periodista en El País y se entendía por qué seguía el tráfico de drogas a pesar de los bloqueos en Cali y los bloqueos en Popayán y los bloqueos en varias partes. Era una cosa impresionante el control territorial y militar que tienen estos grupos. De tal manera de que yo creo que una política definitivamente en Colombia para ir superando por todo lo que desencadena el contrabando, porque el contrabando lo que hace es destruir a empresarios nacionales que no hacen parte de esas estructuras. ¿Cómo van a pelechar si les toca que competir con mercancías contrabandeadas que no pagan impuestos, que no pagan trabajadores acá? Pues los destruye. Pero lo que hay que decir entonces es que esto es un desafío muy grande sobre la situación del país. Yo entiendo que al presidente Petro no le ha ido bien con la paz total, pero eso no debería alegrarle a la derecha. Debería ser una tragedia para la sociedad colombiana porque esos grupos armados hacen control de territorio básicamente para apoderarse de nuestras juventudes, que crean en esas dinámicas, destrozan las posibilidades de dinámicas económicas en zonas rurales, en municipios pequeños y grandes, y terminan atrapando a la gente en esos circuitos. Y que lo que a eso nos lleva es a que si nosotros logramos efectivamente desligar a estos grupos armados, destruirles fuentes de financiación, eso sería un elemento clave. Y cierro con esto. Hace poco, hablando con comandantes del ejército y gente del Ministerio de Defensa, pues también da una explicación clave, y era que en los últimos meses también porque han crecido las disputas entre grupos armados, las disputas territoriales para controlar el negocio de las drogas, porque el mercado internacional de las drogas ha venido creciendo el precio de la cocaína. Y entonces cuando usted tiene un negocio ya es disputado por muchos grupos armados, ¿cierto? Si se crece el precio de la cocaína, pues van a haber más intención de estos grupos armados de ir por ese gran negocio, porque en meses atrás se estaba cayendo. Petro daba una explicación que yo creo que no era completa, pero obviamente tiene mucha más información que nosotros, y era porque el fentanilo estaba logrando desplazar un poco el tema de la cocaína, pero los datos que ahorita es que más o menos desde octubre del año pasado se empezó a disparar otra vez el mercado de la cocaína, subiendo los precios, y empiezan esos grupos a disputarse ese mercado. Es la lógica neoliberal aplicada también al narcotráfico, y el narcotráfico como elemento central que necesita el contrabando para poder blanquear sus recursos. Entonces vean todo este elemento, y por eso digo, no es la receta 1, 2, 3, sino que veamos la complejidad de todos los desafíos que tenemos. Haider, el público te reclama. Yo sé que Pablo se va a poner un poco molesto conmigo, pero le digo a Mondragón, por favor, vigilar los recursos que vienen para el Catatumbo. Los alcaldes están de fiesta, hermano. Con esos decretos de conmoción interior, la gobernación también lo realizó y los alcaldes se agarraron de ello. Están de fiesta con la platica que viene para los municipios. Así que acá principalmente es un clamor de pueblo para que por favor se ejecute, porque si el Presi les entrega los recursos a nuestros mandatarios locales y regionales, no va a haber absolutamente nada. Pues
Mira, yo estoy seguro que Pablo no se va a enojar por lo que acaba No, de yo decir. encantado, hermano, no me voy a enojar yo. Sí ustedes me están convirtiendo en el pitufo gruñón, hermano. Por el contrario, te va a aplaudir porque es que creo que esa debe ser la actitud. Yo reconozco que yo quisiera poder estar en todas las discusiones tan sensibles de todo el país. Yo quisiera estar metido en el seguimiento de los recursos del Catatumbo, quisiera estar pendiente de los recursos de la Universidad de Antioquia, que nos la tienen una parálisis brutal, los malos manejos y lo absurdo, digamos, de esa gobernación, que buscan fuentes de financiación y hasta vacas para hacerle carreteras a unos cuantos, pero ahí sí no tiene creatividad para los recursos para la Universidad de Antioquia, o la creatividad es para tratar de afectar el funcionamiento de los trabajadores o la dignidad laboral de muchos de sus trabajadores y docentes. Ya, yo quisiera estar más metido en la continuación, digamos, de los procesos en el plateado, yo quisiera estar pendiente más del Chocó, bueno, pero lo concreto es que yo trataré de acompañar a quienes estén en los procesos de verificación de lo del Catatumbo, pero sí les digo algo, y ahí sí perdóname tú libremente, por devolverte la discusión. Yo le pido a la gente del Catatumbo, a la gente del Norte de Santander, y es que hay que disputarse el poder local. Si la gente no se gana las elecciones de alcaldías, gobernación en estas zonas, ellos van a seguir siendo los mediadores de los recursos nacionales, que son los recursos de todos nosotros. ¿Puedo decir algo? Entonces hay que disputarse, yo entiendo que es difícil porque van a estar disputando electoralmente en medio de las balas, en medio de la violencia. Por supuesto, yo le pido a la gente que no se vaya a hacer matar por una elección, pero que sí vaya acumulando poder, que es una vaina permanente, cotidiana, que no renuncien a ese ejercicio permanente de generar conciencia, porque en algún momento, hermano, vamos a tener muchos alcaldes, alcaldesas, gobernadores, gobernadoras disputando ese poder territorial y van a tener que demostrar que no era cuento cuando eran dirigentes sociales o políticos de izquierda, sino que van a llegar allá a no repetir lo de la derecha. Es decir, por eso desde ahora hay que formarse mucho para que algunos no crean que es que nosotros tenemos que aprenderle mucho a la derecha, cuando la derecha lo que ha hecho básicamente es convertir al Estado en un botín de avivatos. No sé si Pablo me pueda dar la Hermano, palabra. por favor. Pablo, Dale, por favor. Haider, dale. Bueno, Dale, por favor, claro. Lo que dice es fundamental, pero te soy sincero. Aquí la politiquería tiene esta coaptada la curul de paz que tenemos en el Congreso. Incluso para ser alcalde de un municipio de sexta categoría, están invirtiendo 2.000 millones de pesos. Estamos vueltos nada a nivel del uribismo en la zona del Catatumbo. Y me parece inclusive increíble, que una opinión personal, que el municipio de Tibú incluso, la mayoría de sus alcaldes son del Partido Conservador. Partamos desde esa base. O sea, lo que uno hace acá es difícil, hermano. Pero las esferas de la política hay que tener una buena tula de plata para llegar a gobernar. Pero yo le pido que no se convenza de eso. Yo le pido que no se convenza de eso, porque si nosotros vamos a competir esperando tener un gran capital de dinero, nunca vamos a hacer una vaina de transformación. Y pueda que no sea tan esperanzador lo que le digo, pero es que Gustavo Petro no lleva 8 años, ni 5 años, ni un año guerriendo. Gustavo Petro lleva prácticamente más de la mitad de su vida en la confrontación, en la lucha, con muchos reveses. Perdió elecciones, ganó elecciones, ¿ya? Lo sacaron de partido, vuelven a crear, y así han sido muchos otros liderazgos que no han llegado al nivel de Petro, pero que son gente probada, ¿ya? Entonces, yo lo que creo es que nuestras generaciones, es que el neoliberalismo también nos termina cooptando culturalmente, creyendo que el éxito es un elemento que debe darse ya. Y creo que es parte de la contracultura y la tensión que tenemos que hacer de confrontarlos, porque hay que entender que cuando las transformaciones son serias, tienen que ser consistentes con tiempos e ir probando la trayectoria de la gente. Y que jamás nosotros podemos lograr una transformación en el liderazgo político compitiendo con las mismas armas de ellos y es buscando la manera de llenarnos de recursos, sino que nosotros vamos a llegar a los gobiernos en cada una de estas regiones, así como pasó en Colombia, es cuando el pueblo despierte, ¿ya? Y el pueblo, ¿por qué creen que en Medellín duró tanto tiempo un mural y todavía lo siguen haciendo de exaltación a Pablo Escobar? ¿Porque la gente es mala y le gustan los criminales? No, porque fue una destrucción del Estado cooptado que abandona a la población, no le daba lo mínimo que era su posibilidad de ingreso y de vivienda,
Entonces llegó un narcotraficante como Pablo Escobar, que necesitaba control territorial y sabía que eran migajas lo que estaba dando ahí. Le terminó entregando a la gente unos predios, unos ladrillos, un cemento. La gente fue construyendo sus casas y terminó con la gran lealtad con un narcotraficante que les traía plata manchada. ¿Eso por qué? ¿Es porque la gente mala? No, es porque el Estado se lo dejaron en manos de criminales que despojaron de la responsabilidad con la población, y a la población le tocó que terminar en lealtades con un mafioso. Por eso es que nosotros necesitamos que despierte el pueblo colombiano, y esto que hacemos cotidianamente, valorémoslo mucho. Cuando Pablo dice, van 2.500, van 3.000, van 3.800, 3.900, hagamos que sean más, es porque no hoy ya resolvimos toda la conciencia de todas las personas que conectaron o las que conectaron parcialmente, pero estamos nosotros contribuyendo a un ejercicio cotidiano y de mayor consistencia. Los pueblos son los que primero despiertan y se levantan, así que pueden haber liderazgos con muchas dificultades, pero mañana cuando el pueblo catatumbero, cuando el pueblo norte santanderiano y otros lados despierte, van a mirar quiénes han tenido la consistencia, la honradez y la posición acertada para depositar su confianza en ellos en un nuevo rumbo a las regiones. Yo creo que eso es lo que nos está pasando hoy en Colombia con Gustavo Petro. Perdón, y aprovechando que no hay nadie oyendo y que no está Mondragón, yo quiero decirles que hace unos años, cuando el estallido social, descubrí a un activista de Cali, a un señor que venía de las luchas gremiales más duras, de luchar por la salud, de luchar por la educación, que venía desde las bases populares, y que ese señor hoy en día es uno de los mejores congresistas del país. Para mí es un orgullo, Alfredo, tenerte aquí, y para mí sería un orgullo también, y quiero hacerle la pregunta abierta al público que nos está escuchando, si les gustaría que un concejal de Medellín, que en este momento es el único concejal de izquierda, fuera senador de la República, y me refiero a este señor que van a ver ustedes aquí en pantalla, ha hecho una labor de activismo impresionante, que se la está jugando, que está allí en la cuna del uribismo, en el centro del uribismo, dando una pelea frontal, brutal por el país. A mí me parece que necesita nuestro apoyo. Por favor, en los comentarios, díganme si ustedes me apoyarían a mí para ayudar a que aquí no sea algún día senador de la República. Ahí dejo la pregunta. John. Por acá me escriben una pregunta. Dame un segundo, Alfredo. Le escribe el señor Mamer Treiter. Dice, en consonancia con lo que hablaba Haider, también para el Catatumbo aplica. Y es, ¿sería posible un estado de excepción para Buenaventura y Cauca de forma que se controle definitivamente el problema? Pero yo le agrego algo a esto. ¿Es legalmente posible un estado de excepción en el cual el gobierno nacional llegue y tome posesión del área para que puedan ocurrir los cambios y no pase, como denuncia Haider en el Catatumbo, que hay un estado de excepción al que se le manda dinero, pero hacen así los alcaldes conservadores y hacen así porque reciben ese billete? ¿Cómo sería eso? ¿Es posible o no, Alfredo? Yo la verdad no sé si la figura sea un estado de excepción, pero además de la figura creo que hay que depender del ambiente político para el tema. El presidente Petro ya estaba planteando la posibilidad que el Muelle 13 fuera recuperado y entregado a la economía popular, a los trabajadores, a la ciudadanía, y pegaron el grito en el cielo, incluso desde la gobernadora y otros, para que eso siga en manos privadas. Y vuelvo un poco a lo que dije hace unos minutos atrás. Recuerden que desde la época de César Gaviria, donde empezó a aflorar y a consolidarse el neoliberalismo en Colombia, privatizaron muchas entidades, incluso el SENA. Wilson siempre nos recuerda eso. Wilson estaba llegando como funcionario del SENA, muy joven, Wilson Arias, ¿ya? Y logran una batalla durísima, porque sacó más de 60 decretos de privatización César Gaviria, y fue por un gran movimiento que duró por lo menos 2 años que lograron desprivatizar el SENA. Eso fue una lucha brutal que se dieron en el SENA. Pero, por ejemplo, el puerto de Buenaventura no logró la comprensión del pueblo colombiano y bonaerense para devolver y desprivatizarlo. Y hoy lo que tenemos son más o menos 5 familias, conglomerados económicos, que supuestamente son los más eficientes en administrar lo público, que son supuestamente de manos pulcras, y ni lo uno ni lo otro. En manos del puerto de Buenaventura, de algunas pocas familias adineradas, termina siendo hoy uno de los principales
focos de corrupción de Colombia, porque es que Buenaventura, si no estoy mal, es el principal puerto de Colombia por donde entran y salen la mayor cantidad de mercancías del país. Entonces, yo creo, no sé si por lo que dijiste en un estado de excepción, yo no me acuerdo cuál fue la figura, no sé cuál sea, pero lo que yo sí creo es que el país debería empezar a revisar si es necesario volver a recuperar el control público de los puertos de Colombia. Yo creo que es un escenario central y yo creo que hay que buscar formas de participación ciudadana mucho más, digamos, sólidas para que haya un control ciudadano en el transcurso de eso. Por supuesto que todo será susceptible de ser cooptado y de ser disputado por la corrupción, pero cuando también uno empodera al pueblo, ¿cierto? Si uno no lo deja con unos liderazgos reducidos, burocráticos, la presión ciudadana puede hacer que cuando llegan esas fuerzas de la corrupción a cooptarse los espacios, la fuerza ciudadana más auténtica trate de liberarlo. Así que yo creo, no sé por qué figura, pero me parece que la recuperación de manejo público de los puertos debería ser un propósito, pero eso tiene que ir acompañado con un poderoso movimiento popular que le haga control permanente y que tenga no solamente voz, sino voto en las decisiones de estas grandes estructuras, porque Buenaventura, ¿qué pasó? Terminó cooptado por los grupos mafiosos, que terminan controlando el puerto, terminan controlando todos los espacios, mientras la gente, ¿qué hace? Nuestros jóvenes creyendo de que su única opción es que le den un fusil o una pistola para creerse el dueño del barrio, participar de la microextorsión, pues porque no hay ninguna posibilidad real de empleo con dignidad en el espacio. Yo quiero valorar el esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Educación, el Gobierno Nacional, están construyendo una nueva sede de la Universidad del Valle en Buenaventura, hay que hacerlo. Se construyó una nueva sede del SENA en ese espacio, hay que hacerlo, pero hay que recuperar la capacidad de empleo decente, digno, del puerto de Buenaventura para los bonaverenses. Están en la miseria a pesar de que tienen toda la riqueza al lado. Bueno, gente, 3.844 personas conectadas. Denle a me gusta. Estamos entrando en la parte final del programa, pero ha sucedido un fenómeno que yo no había visto en este programa nunca, y es que he hecho una pregunta y en poco menos de 2 minutos han entrado más de 300 respuestas afirmativas al apoyo total a mi propuesta de Aquino al Senado. Así que, Aquino, hermano, te tocó decir algo porque es que son cientos y cientos de personas diciéndote Aquino Senado. Pero es que Pablo le montó en una ascensor. No, sí. a toda la gente. ¿Para qué viene, hermano? ¿Para qué viene y para qué trae el cucharón? No, a toda la gente que está viendo, yo le digo una cosa, y es que yo he pensado una cosa en este camino como concejal, y es que ser concejal o ser líder de una acción comunal o ser edil son lugares que uno ocupa en un momento determinado que le deben servir para ayudar a las causas en las que uno cree, para ayudar a la gente. O sea, ser concejal es como una excusa para trabajar, como antes tenía la excusa de ser profesor de teatro, como antes tenía la excusa de ser periodista del cucharón. O sea, son excusas. Uno tiene que ocupar los lugares en los que uno pueda aportar más en la vida. Yo en este momento tengo un compromiso muy grande con Medellín. Medellín, a mí me molesta la idea incluso que hay en el resto del país de que Medellín es esa casa segura del uribismo y de las derechas. Eso no es verdad. Cuando uno camina por las calles de Medellín se encuentra cada vez más gente, incluso votantes de Federico, que están desengañados de ese señor y que quieren una propuesta que lo satisfaga, una propuesta que les ayude a crecer económicamente, a crecer socialmente, a vivir mejor. Y nosotros, como pacto histórico, como fuerzas alternativas de izquierda, como le queramos decir, tenemos la obligación moral, política, de presentarle una propuesta a esa ciudadanía de Medellín, de todos los colores, a la gente derecha, a la gente izquierda, de todos los colores. Y en cualquier lugar en el que yo esté, quiero aportar. En esos momentos aporto como concejal y lo hago con todo el amor del mundo. Si en otro momento aportara desde otro lugar, también lo haría con mucho amor, siempre tratando de ser fiel a uno mismo y de no abandonar el territorio. Yo le admiro mucho eso a Mondragón, y se lo digo aquí de frente, que yo lo veo en la calle de Cali, lo veo en las calles, incluso ha venido aquí a Medellín. Eso se le reclama mucho a los congresistas de Antioquia, por ejemplo, que no son tan cercanos al movimiento social, al movimiento popular, y eso es un error que nosotros tenemos que corregir, sea yo o sea cualquier otro. En Antioquia hay personas muy valiosas, tal vez menos conocidas que yo, tal vez menos conocidas, pero gente muy, muy valiosa de los partidos políticos, de los movimientos sociales, que seguramente
sí nos permitimos un ejercicio democrático, no impuesto desde Bogotá, como fue el proceso del Congreso de la vez pasada, porque eso fue impuesto desde Bogotá, se saltaron todas las instancias democráticas acá. Si logramos una construcción democrática general, podemos tener representaciones muy bellas en el Congreso de Antioquia para demostrarle al país que aquí tenemos con qué. Bueno, aquí ha nacido una candidatura, hermano. Espero que no te enfades, pero yo te lo digo de corazón. Mira, encerrada. Más bien, síganme en Aquino también, para ver si crecemos por esto. Sí. Bueno, Mauricio. Bueno, aquí sí me vas a regañar, a mí sí me vas a regañar por lo que voy a decir. Yo no estoy de acuerdo que Aquino vaya para el Senado. Y voy a explicar por qué. Yo voy a ponerlo claro. Cuando tú creas líderes en las regiones, y sobre todo en el caso de Aquino, que está en un consejo en una ciudad donde es único, es solitario, si tú lo sacas de ahí para enviarlo a un Senado, estás dejando totalmente vacío ese escenario en Medellín. Entonces yo digo, no podemos pensar como a Mondragón. Alfredo, lo admiro mucho, pero si alguien dijera Mondragón a la presidencia, yo digo, vení, ya hay muchos en ese campo. Nosotros necesitamos personas exclusivamente llenando los espacios territoriales. Entonces no podemos concentrar ahora todo el mundo en el Congreso. Ya hemos ganado un espacio en Medellín gracias a Aquino, que ha hecho una labor increíble, pero sacarlo de ahí es volver a crear un vacío enorme en Medellín, en donde vuelve, recuerden que todo vacío que dejemos nosotros lo va a ocupar la derecha y el uribismo sobre todo. Entonces ahí sí yo con mucho respeto, lo que creo sí es que Aquino debería ayudarnos a promover 1 o 2 más concejales para Medellín, para que reforcemos a Medellín, no quitarlo de donde está haciendo una buena labor y llevarlo a un sitio como el Congreso, donde ya tenemos muchos que estarán y seguirán tal vez ahí. Entonces, mi opinión muy respetuosa y con mucha admiración, Aquino, qué chévere que estuvieras, pero no es tu momento. Tu trabajo ahora, creo yo, es continuar en Medellín haciendo la lucha. Mondragón tiene que continuar en la Cámara de Representantes o al Senado, en el Congreso como tal, siendo parte de esta lucha integral que estamos haciendo. Lo otro sería meternos todos en un cubito y desde ahí perdemos todo el poder porque las regiones quedan deshabitadas de nuestros líderes. Ahí sí, regáñeme si quieres. Tienes toda la razón. Retiro en este momento la candidatura de Aquino para el Senado y lo postulo a la alcaldía de Medellín. Aquino, alcalde de Medellín, por favor, gente en los comentarios si les parecería mejor senador o alcalde, pero tienes toda la razón, ¡Esa Mauricio. vaina, eso! Ahí estamos. Paula. Me cogiste tomando agua. Bueno, no, yo digo que, bueno, en la conversación en la que estábamos, y me disculpan ser reiterativa, pero en ese uso de ciudadanía que tú mismo mencionabas, Alfredo, en donde somos los ciudadanos los que reclamamos de nuestros gobernantes y pedimos y hacemos control político, pues precisamente para yo sentirme representada por una fuerza política progresista, de cambio, que va en pro de la transparencia, del uso de recursos públicos para la gente y no para ciertos grupos políticos o clanes o demás. Digamos que sí pido como ciudadana ese control político de todo este eje a funcionarios que no hagan lo que dijeron debían llegar a hacer y que no nos representan en lo que nosotros votamos y por lo que nosotros votamos. En este caso fue el cambio. Entonces, para que precisamente las entidades públicas no sean cooptadas, desde la primera pregunta que se le hizo a Alfredo antes, ¿y cómo hacemos para que no sean cooptadas? Pues uno de los ejercicios es hacer limpieza dentro de nuestras fuerzas. Si así somos permisivos, pues ahí que logramos. Nuevamente se refuerza el mensaje de que luchar contra la corrupción es imposible, de que aún en los que dicen el cambio no hay cambio. Entonces sí, digamos que como ciudadana progresista, más petrista que Petro, como dice Pablo, que hemos apoyado al presidente en las duras y maduras, sí pedimos que haya una limpieza dentro de las fuerzas y que no permitan políticos y funcionarios de altos cargos y altos mandos y con influencia que permitan que las mafias coopten nuevamente el Estado.